Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este Mujeres en la Verdad. Qué bueno que el Señor nos permite reunirnos nuevamente para estudiar su palabra. Y hoy con un tema buenísimo, porque es lo que mucha gente está buscando en este tiempo. Paz, pero no cualquier paz, la paz de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Yo soy Ruth Delany Almonte y conmigo están Janini de Martínez y Janet Litgo, con quienes vamos a desarrollar este tema. Recordamos que este programa es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta Radio Eternidad. Iniciamos inmediatamente preguntándole a Janet. Janet, todo el mundo está buscando paz, todo el mundo quiere paz, pero ¿dónde la encontramos? Así es, Ruth, y vivimos ahora en una sociedad donde muy pocas personas disfrutan de esa paz que están buscando, porque el común denominador hoy día es que la sociedad vive de un conflicto en otro, donde las actitudes hostiles ya son parte de la personalidad de las personas. Vemos además tantos hogares donde debería reinar la paz y lo que hay es un verdadero campo de batalla. Sí. Además, las personas anhelan esa paz y buscan la paz donde no la tienen que buscar. Muchos se van tras religiones, otros entienden que quizás en la naturaleza y por eso se van a excursiones o a centros terapéuticos de aguas termales o a seminarios de meditación. Algunos buscan la paz a través del yoga. Sí. Pero la realidad es que no es ahí donde está la verdadera paz. Cuando Cristo iba a ser crucificado, antes de él pasar por ese tormento en el cual hoy nosotros podemos tener esa salvación que Él nos brindó, Él les dio una hermosa promesa a sus discípulos. Esos discípulos que luego iban a ver a Cristo crucificado, iban a tener temor, ya se acabó todo. Sí. Y Él les dijo, en Juan 14:27 leemos, la paz os dejo, mi paz. No la del mundo, mi paz os doy. La paz de Dios, sí. No, yo no os la doy como el mundo la da. Y le dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wow. Y esa es la misma promesa que hoy día Él nos da. Esa es, porque no es la paz que me dice, yo no voy a tener ningún tipo de problema. No es la paz que me dice, todo te va a ir bien. Es una paz que nosotros logramos cuando nuestra vida está conectada a Él. Cuando, sin importar la incertidumbre, sin importar los problemas por los que yo estoy pasando, yo decido quitarme esa mochila de problema y pasársela a Él, sabiendo que Él tiene control de mi vida. Amén. Además de, Ruth, Dios no solamente quiere que nosotros depositemos nuestra vida a Él para Él darnos la paz, sino que también nosotros seamos portadoras de su paz. Dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Siempre se dice que para que haya un pleito tiene que haber dos personas. Así es. Así es. Y Dios dice, ustedes tienen que ser también los instrumentos de paz. Y el contexto de este versículo nosotros lo vemos cuando en los versículos anteriores Jesús le dijo, no paguéis mal por mal. Procurad lo bueno. O sea, no importa lo que tú me hagas, yo voy a devolverte bien. Y cuando yo hago eso, yo evito entonces los conflictos y por lo tanto la paz reina. Amén. Amén. Entonces, tendríamos que definir ese tipo de paz de la cual tú estás hablando. Janini, claro. ¿Cómo definimos esa paz que viene del Señor? Así es. Hay una definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Siempre tenemos que ir ahí primero para ver la definición. Y permíteme leerla. Dice que es un estado de tranquilidad y sosiego. Es una virtud que aquieta las pasiones. Y si vamos a la Biblia, la palabra en griego que quiere decir o que se traduce como paz es airene. Y lo que dice es paz entre las personas, armonía, una concordia. Es una ausencia de esa intranquilidad que te da
producto de una situación que tú estás viviendo. Entonces, cuando hablamos de la paz de Dios, como decía Janet, hablamos de lo que yo estoy experimentando en mi corazón, en mi interior, a pesar de mis circunstancias. Puedo estar en una circunstancia difícil, pero mi corazón no está intranquilo, porque mi corazón está confiado en el Señor. De hecho, si vamos a la parte contraria y decimos, ¿y qué no sería paz? ¿Qué sería lo contrario de paz? O tenemos la ansiedad, obviamente, ese estado de intranquilidad, o tenemos la depresión. Y normalmente, si te pones a ver uno y el otro, generalmente cuando hay ansiedad por lo que va a pasar en el futuro. Sí. ¿Y qué va a pasar si tal cosa? ¿Y qué va a pasar si tal otra? Nuestros pensamientos vuelan pensando en qué va a pasar en el futuro, un futuro que yo no controlo. Pero igualmente, si me voy a la parte de la depresión, normalmente la persona se deprime por algún pensamiento que está reinando en su mente, producto de algo que pasó. Entonces, ni el pasado lo puedo cambiar, ni el futuro lo puedo controlar. Por ende, yo estoy llamada por el Señor a vivir en el presente, pero a vivir confiada en Él, a vivir sabiendo que el Señor está en control, que yo no puedo desconfiar de la intervención del Espíritu Santo en mi vida, incluso para lo que va a pasar en 5 minutos, que yo no lo controlo. Así Pero es. como está en las manos del Señor, y ahí tenemos que creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso decía Janet, mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo tengo que creer eso. Y si no lo creo, tengo que pedirle al Señor que me dé fe para creerlo. Y poder depositar mi mochila de carga, de problemas, de dificultades, de todo lo que tengo, en las manos del Señor y confiar. Eso está en el Señor, confiar en su soberanía, está en sus manos. En las manos del Señor está mejor que las mías, y por ende el Señor produce esa paz en mi corazón. Entonces sí está definido en esos términos. O sea que la ausencia de paz en nuestras vidas está relacionada con esa desconfianza Claro. que tenemos Así es. de lo que el Señor hará en el futuro con nosotros. Definitivamente. Nosotros no conocemos el futuro, pero si está en las manos del Señor y nosotros así lo creemos, entonces Así es. eso nos traerá paz. Definitivamente, así es. Por eso, Ru, es que la Biblia dice que la paz que Dios nos da a nosotros sobrepasa todo entendimiento. O sea, está por encima de lo que yo pueda pensar. Sí. Humanamente yo desconozco el futuro, pero el Señor lo creó Amén. para mí. Amén. Entonces, por eso es que dice que mi paz, la paz que Él me da, o sea, está por encima de lo que yo pueda pensar. Y en Éxodo 14:14 nos dice por qué, aunque yo no conozca mi futuro, yo puedo confiar que Dios está en control. Es un versículo que a mí me encanta y dice, Jehová peleará por vosotros. Amén. Y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos. ¿Qué me dice este versículo? No importa lo que venga. Jehová va a pelear por mí. Amén. Y cuando yo deposite mi carga y tenga la confianza de que en cualquier problema Él va a estar frente, peleando esa batalla por mí, entonces el versículo dice, ahí yo voy a estar tranquila. Amén. Mi corazón se va a llenar de paz en medio de cualquier problema. Y justamente mi paz comienza cuando yo le confío a Dios mi problema. Como Amén. yo decía ahorita, cuando yo esa mochila de problemas, yo me la quito y se la paso a Él. Mira, ahí está. Pelea por mí todas esas batallas Amén. que están llegando a mi vida. Y cuando yo hago eso, entonces, yo no estoy diciendo que es una varita mágica. El Señor, yo se la paso y me lo va a solucionar. No, Él lo va a solucionar en su tiempo. Amén. Pero yo voy a confiar en que Él va a estar peleando esa batalla por mí. Amén. O sea Eso que es. la paz nuestra no comienza cuando hay una solución No. al conflicto, cuando se va el problema. Así La paz de Dios está en medio del conflicto Así y es. del problema. Y Así fuera es. de Él también. En cualquier circunstancia, yo tengo que entender que yo estoy en la mano del Señor. Hay una confianza en Sí, el Señor. así es. Por eso ahí hay un verso en Filipenses 4, 6 y 7 que dice, por nada estéis angustiados. Hay otra versión que dice afanosos o ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Y dice, y la paz de Dios, y me encanta el calificativo, Sí. dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará
nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El corazón, el asiento de todos mis sentimientos, pero también mi mente, porque ahí están mis pensamientos, como si tuvieran vida propia, ¿verdad? Y qué precioso que dice, por nada estéis afanosos. Y nada. En nada. O sea, nada debería provocar en mi corazón esa ansiedad. ¿Por qué? Porque yo lo puse en las manos del Señor. Amén. Y eso que me provoca ansiedad, estoy llamada a llevarlo al Señor, a darle gracias por él. Y el Señor tiene una promesa, y es que Él va a guardar tanto mi corazón como mis pensamientos en ese sentido. Y dice Mateo 6:25, que es un versículo que también podemos añadir aquí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hay un mandato de parte del Señor de que los hijos de Dios no deben angustiarse o afanarse. Y fíjate que todo eso está en futuro. O sea, me estoy angustiando o afanando por lo que habré en futuro de beber, de comer, de vestir, dónde viviré. El Señor dice que si Él se encarga de los pajaritos, ¿por qué no se va a encargar de sus hijos? Entonces, cuando nosotros estamos ansiosas por situaciones del futuro o deprimida por situaciones del pasado, es como si yo estuviera tomando el sartén por el mango, estar tomando el control de la situación en vez de dejársela al Señor. Sacando a Dios de la ecuación. Exacto. Que es lo que Dios me ha llamado. Es más, me ha mandado. Porque dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Sino que conozcamos, demos a conocer al Señor. Él las conoce, pero al Señor le encanta que le digamos en oración nuestras peticiones, porque también nosotros nos hacemos conscientes de ello y la depositamos en la mano del Señor. Y Janine, ahí cuando tú hablabas ahora de la oración, en el versículo que tú leíste en Filipenses 4 del 6 al 7, que dicho sea de paso, yo escribo siempre las oraciones en un listado porque mi memoria no es buena. Y yo siempre tengo este versículo en mi lista de oración al inicio. Pero para que no se me olvide, yo siempre escribo Janet, por nada, y yo lo hago personal, por nada estés angustiada. Porque debemos, cada una de nosotras, ponerlo de manera personal. Así es. Claro. Y en ese versículo me dice que la oración es la clave para yo tener la paz verdadera. Amén. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con toda oración y ruego y con acción de gracia. Eso significa que cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier necesidad, yo la voy a elevar al trono de la gracia. El Señor nos ha dejado un canal maravilloso que es la oración. La oración, así es. En estos días yo comentaba con una hermana mientras caminábamos juntas y le decía, la oración nosotros no le damos la importancia que realmente tiene. Cuando yo oro, yo me traslado a la misma presencia de Dios. Yo estoy delante de Él, en el trono de la gracia, donde dice la Biblia que yo voy a encontrar ahí el oportuno socorro. Así es. Cuando yo oro y le deposito mis cargas al Señor, Él me dice, sí, espera en mí. Amén. Es el método que Él me regaló. Amén. Para yo entrar en cualquier circunstancia todos los días, para que mis peticiones sean conocidas delante de Él. Y qué precioso que dice, con acción de gracias. Amén. Porque cuando dice con acción de gracias es cuando un corazón agradecido al Señor y confiado está reconociendo que Él es quien tiene el absoluto control, no lo tengo yo. Entonces, darle gracias al Señor, ese que también es un mandato, lo que me está llevando es a reconocer la soberanía de Dios sobre mi vida y a reconocer que el control absoluto lo tiene Él. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, si somos cristianos agradecidos y estamos llamados a ser cristianos agradecidos, deberíamos siempre darle gracias al Señor por todo, porque aquí lo dice. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que no estamos solos, que las cosas no están manga por hombro, que las cosas no están fortuitamente, que no pasó por casualidad, sino que Dios está ahí, está en control. ¿Qué produce esa paz
que viene del Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas, de manera práctica, cómo nosotros la percibimos, qué ocurre cuando está reinando la paz del Señor en nosotros. Ese mismo versículo que hemos leído ya en Filipenses 4, específicamente en el versículo 7, dice que va a proteger mi corazón y va a proteger mi mente. Amén. ¿Y qué significa eso? Cuando me habla del corazón, me está hablando de mis emociones. Sí. Y cuando me habla de mi mente, me está hablando de mis pensamientos. En otras palabras, yo no me voy a volver loca. Yo no voy a dejar que mis pensamientos estén ahogando mi ser. El Señor me dice, deposítame tus cargas. Amén. Y yo voy a guardar tu corazón y yo voy a guardar tu mente. Y ¿qué nosotros hemos visto en estos versículos? Es que hay un orden. Para que yo tenga paz, primero tiene que venir la oración. Amén. Primero viene la oración y luego viene la paz. La paz de Dios es el resultado de la oración. O sea que cada situación que nosotros estemos viviendo tiene que ser presentada al Señor. Las buenas y las malas. Como resultado de ese acercamiento a través de la oración al Señor, entonces nosotros recibimos esa paz que viene de Dios. Eso es. ¿Saben cuando viene la preocupación en nuestras vidas? Cuando no estamos orando. Eso es increíble. Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando las preocupaciones nosotras. Pero cuando nosotros depositamos nuestras cargas en Él, entonces la preocupación se va. ¿Y qué es la preocupación? Es cuando nos ahogamos en nuestros propios problemas, en nuestros propios pensamientos. ¿Y qué es la oración? La paz. Amén. Amén. Si algo está quedando claro en todo lo que hemos hablado aquí, que es necesario que nosotros estemos orando permanentemente para que la paz del Señor esté reposando permanentemente también en nuestras vidas. La preocupación al final no sirve de nada. Es ¿verdad? Nosotros para ponernos ansiosos nos torturamos, ¿verdad, Janine? Así con una preocupación constante, como tú has dicho, de ese futuro que no controlamos y que está en las manos del Señor. ¿Cómo es posible que estemos en esa paz con otros también? Importante eso que tú dices. Una cosa es la paz en mi corazón frente a mis situaciones y otra cosa es la paz con otros, ¿verdad? Que reine la paz. Y dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. El Señor nos manda a que como creyentes nosotros hagamos el mayor esfuerzo para poder estar en paz con todos. Y eso puede implicar incluso ceder mis derechos en algunos casos. Por ejemplo, no tener la mecha corta como hay un ejemplo que me gusta mucho que es el de Abraham. Cuando él sale de su tierra y de su parentela, como el Señor lo mandó, y sale con Lot, su sobrino, comienzan a caminar y ellos comienzan también a enriquecerse porque el Señor los bendice, y llega un momento en que ambos son tan ricos que viene una disputa entre ellos porque las pertenencias de uno y del otro, el ganado y todo lo demás, la tierra ya no era suficiente. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham era el patriarca, Abraham era el jefe de la expedición. Todo, él era el que había invitado a Lot a estar con él, él era el tío, o sea, él tenía todo el derecho de decirle a Lot, ok, Lot, tú te vas por aquí y yo me voy por allí. Pero él le dio la oportunidad a Lot de elegir. Y de hecho, vemos las consecuencias de esa elección. Él dijo, yo me voy por aquí, la llanura. ¿Y qué le deja a Abraham? Le deja lo peor, ¿verdad? Lo escabroso, lo árido. Él pensó que había hecho la mejor elección, pero vemos al final que no fue así. Pero ¿qué hizo Abraham? O sea, para evitar el conflicto, él prefirió dejar que su sobrino eligiera y lo dejó. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Señor. Su confianza estaba en el Señor. Mira, dice Génesis 13, del 8 al 9, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¡Qué precioso! Probablemente nosotros hubiéramos dicho, déjame ver, ¿dónde está la mejor tierra? Me voy para allá. Ahí está todo el verdor, ahí yo voy a poder, mi ganado va a poder comer bien, ahí está. Y tú te vas para el otro lado, tú eres joven, tú resuelves. O sea, uno siempre va a buscar probablemente lo que a uno le conviene. Personal. Pero
Él quiso mantener la paz y él prefirió dejar que él eligiera y él confió en el Señor y el Señor lo bendijo. Cuando buscamos paz con otros, casi siempre tiene que haber un ceder. Así es. Un morir a la carne, un olvidarnos de nuestros anhelos muchas veces, ¿verdad? Y dejar que el Señor obre, como tú dices, para que entonces se establezca la paz. Janet, y de forma más práctica, ¿cómo realmente podemos, qué cosas así rápidamente pueden robarnos la paz? El enojo. Uy, sí. Sí. Sí, Cuando estamos enojadas no hay paz. Así es. La amargura por las cosas que quizás nos han hecho en el pasado, es pensar mucho en nosotras, o el egocentrismo, la envidia de lo que yo quiero tener y no tengo, las dudas por lo que me puede pasar, la incertidumbre que viene cuando realmente no tengo la confianza que debería tener en el Señor. Yo quisiera que, ya terminando el programa, que viéramos cómo podemos disfrutar de esa paz de Dios, esos últimos consejos y pensamientos que queden en los corazones de nuestras hermanas y amigas. Amén. Hay algo aquí que podemos ver claramente, y es que lo dijimos, lo primero es cuando yo puedo orar y confiar en el Señor y depositar mi carga en el Señor, y obviamente creer que Él tiene el control de todo en mi vida. Creer y obedecer, porque su mandato es: deposita tu carga en mí, dame gracia, confía en que yo lo voy a hacer, pero sobre todo ese es rendir por completo. Todo mi ser, todo lo que yo puedo hacer, rendirlo por completo en las manos del Señor. Esa es la clave. Amén. Como decía Janet, tenemos la mejor herramienta, que es la oración. Amén. Sabiendo que Él es poderoso para guardarme en cualquier situación. Amén. Y sabiendo que la oración es la mejor herramienta que tenemos, vamos a orar para despedirnos. Janet, por favor. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, por la oración. Gracias, Señor, por esa herramienta que tú nos has dejado, con el cual nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, podemos entrar a tu presencia y encontrar la paz que solamente tú puedes darnos. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias por amarnos. Gracias por sostenernos en cualquier circunstancia. Gracias, mi Señor, porque te ha placido dejarnos tu palabra, en la cual nosotros encontramos, Señor, tantas herramientas con la cual nosotros podamos estar en paz en medio de cualquier dificultad. Amén. Te alabamos y te bendecimos en este día. Amén. 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 La paz del Señor sea con cada una de ustedes. Amén. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.